el Frente Amplio, el único que salió. José María Villalta, usted se ha referido ya a la crisis del Frente Amplio, lo que esto ha implicado, pero quisiéramos su valoración hasta ahora de lo que esto implica para esta agrupación política que tuvo tantos diputados. Bueno, muy buenos días, un saludo para Buenos ustedes, días. un saludo para toda la gente que nos sigue desde sus casas por Canal 13. Sin duda el resultado electoral fue malo para nosotros, fue un golpe duro. Sabíamos que era probable que se redujera nuestra representación, pero no esperábamos perder tantos diputados. Sin embargo, creo que algunos de esos diputados ya los habíamos perdido hace tiempo, ¿no? Creo que es el resultado de los errores que cometimos al elegir nuestra actual representación parlamentaria. El partido ha venido trabajando en este tema, mejorando los procesos de selección, nuestro código de ética. Y bueno, la ventaja que tenemos es que somos un partido que tiene estructura en todo el país, que tiene participación directa en luchas muy importantes, que tiene una agenda que sin duda responde a muchas necesidades de la población costarricense. Así que esperamos levantarnos. También nos afectó la coyuntura, ¿no? Se dio un parteaguas, una polarización en las últimas semanas de la elección, con el crecimiento de Fabricio Alvarado. Los sectores progresistas o que podían haber votado por nosotros, muchos escogieron votar por el PAC como alternativa que consideraban más viable para frenar a Fabricio, y todo eso nos afectó. Sin embargo, creo que nos vamos a levantar, vamos a aprender de esta experiencia, vamos a mejorar nuestro procedimiento de selección de candidaturas y pues vamos a demostrarle a la gente que mientras existan en Costa Rica las injusticias que existen, la desigualdad social, la corrupción, los intentos de desmantelar las instituciones sociales, mientras existan problemas ambientales, violación de los derechos laborales, el Frente Amplio tiene mucho que decir y mucho que aportarle a nuestro país. Don José María, ¿se convierte el Frente Amplio con esto en un partido de una sola figura, siendo usted esa figura, como pasa tal vez con el PASE o con el Movimiento Libertario? Bueno, esperamos que no, vamos a ver. Yo creo que en este periodo el partido tuvo la oportunidad de formar a muchos jóvenes que hicieron que aprendieron muchísimo, que hicieron un buen trabajo como asesores legislativos o vinculándose más directamente con las luchas políticas nacionales. Yo creo que hemos desarrollado otros liderazgos. Está ahí nuestro compañero Edgardo Araya, que aunque no obtuvo la votación que esperábamos, me parece que luchó hasta el final y dio una muestra muy importante de dignidad, de coraje. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, ¿verdad? Si nos convertimos en un partido de una única persona, ya sabemos cuál es el camino hacia lo que eso lleva, ¿verdad? Vamos a ver. Yo tengo la expectativa de que no sea así y de que aparezcan muchas caras nuevas y muchas caras jóvenes. Hay mucha expectativa sobre lo que puede hacer José María Villalta, conociendo también la posición del Frente Amplio. Hemos oído varios diputados electos esta semana. Y lo primero que se quiere hacer, José María, es reformar el reglamento de la Asamblea. ¿Cuál va a ser la posición de la fracción de ustedes? Tomando en cuenta que ustedes también anunciaron, y ¿cuáles ve usted como las alianzas posibles en la Asamblea Legislativa? Menos pluripartidista que lo que se esperaba, menos que esta inclusive, solo 7 agrupaciones políticas. ¿Cómo ve ustedes la conformación también de esos bloques? ¿Y cuál va a ser su primer caballo de batalla? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí hay que hacerle mejoras al reglamento de la Asamblea, pero que el frío no está en las cobijas. En Costa Rica queremos arreglar todo con reglamentos, con leyes. Si queremos enfrentar el multipartidismo con las viejas recetas del bipartidismo, vamos a fracasar. En la coyuntura actual de Costa Rica, con una sociedad fuertemente dividida, donde hay pluralidad de fuerzas políticas, lo que se hace más importante es el diálogo, la negociación, la capacidad de concertar, no solo entre los partidos, sino con los movimientos sociales, con las diversas organizaciones y grupos de poder. Yo esperaría a ver cuáles son las propuestas de reforma legislativa, ¿no? Por ahí he visto que quieren reformar el reglamento para ponerle un plazo de votación de unas semanas a un proyecto de ley. Bueno,
para votar y la próxima iniciativa? Bueno, habrá que ver cuáles son esos proyectos de ley, ¿verdad? Porque a mí me preocuparía muchísimo que una asamblea más conservadora quieran reformar el reglamento ¿Esta es una para asamblea ponerle… más conservadora? Yo creo que sin duda. ¿Perdió la izquierda y perdió el centro izquierda? Sí, claro, claro, asamblea? hay un retroceso. Está por verse cuál va a ser la postura de las fracciones de Liberación y de la Unidad, ¿verdad? Que a veces en esos temas no son posturas monolíticas, pero a mí me preocuparía muchísimo que lo que quieran hacer es acallar el debate y aprovechar mayorías coyunturales para imponer retrocesos muy graves en materia de derechos humanos. Vamos a ver qué son los cambios que se quieren hacer. Yo creo que ya el reglamento tiene vías rápidas, mecanismos a través de los cuales se le puede poner plazos de votación a los proyectos de ley, y que ese no es el problema principal. El problema principal es la falta de diálogo, la falta de negociación, y esto me lleva a su segunda pregunta. Más que imaginarme fracciones o partidos con los cuales hay que negociar, yo creo que debemos negociar con base en agendas, con base en cuáles son los proyectos, los programas que traen las distintas fuerzas políticas. Y desde esa perspectiva, yo no cierro la posibilidad de dialogar con ningún partido. Por ejemplo, en la negociación del Acuerdo Nacional, el Frente Amplio logró un acuerdo preliminar con el PAC, con Liberación Nacional, sobre algunas orientaciones que debería tener la reforma fiscal, que la reforma fiscal debería ser una reforma que promueva la distribución de la riqueza, que promueva que realmente los más ricos paguen de acuerdo a su verdadera riqueza. Bueno, ese es un principio de progresividad que va a orientar las negociaciones de la reforma fiscal y bajo el cual estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas. A propósito de lo que usted me preguntaba sobre proyectos de interés, creo que es urgente recuperar o reactivar la reforma constitucional para proteger el agua en la Constitución política como un bien público y un derecho humano. Esta reforma estuvimos a punto de aprobarla hace 4 años, pero los diputados del Movimiento Libertario se opusieron de forma irracional. Yo creo que ahora que no están, tenemos una oportunidad. La vez pasada, diputados que ahora van a tener mucha representación, como don Carlos Avendaño, nos apoyaron con esa reforma. Entonces yo esperaría que podamos tener un acuerdo sobre este tema con Restauración Nacional, con el PAC, con Liberación, con las distintas fuerzas políticas. Creemos que nuestra democracia debe madurar y avanzar de manera en que las negociaciones políticas respondan más a bloques ideológicos, respondan más a programas y menos a repartidera de puestos. Se han satanizado las negociaciones, pero es que muchas veces las negociaciones ahí en la asamblea es, bueno, yo te doy un puesto en el directorio, vos me nombras un asesor, un chofer más ahí en tal ministerio, me nombras a la prima en tal puesto, y no sobre temas sustantivos de agenda legislativa. ¿Cómo se ve usted en un gobierno de Fabricio Alvarado y cómo se ve usted en un gobierno de Carlos Alvarado, como diputado de la fracción del Frente Amplio? Bueno, ya el pueblo de Costa Rica dijo cuál es el papel que nos toca jugar al Frente Amplio. Somos fracción de oposición, esperamos en cualquiera de esos gobiernos hacer una oposición constructiva, poder tener puentes con el Poder Ejecutivo, poder lograr que se atiendan demandas que no están siendo atendidas, poder tener la capacidad de advertirle al gobierno cuando está a punto de meter las patas, denunciando los posibles casos de corrupción, poder incidir en la agenda legislativa para que los proyectos de ley que nos interesan sean también discutidos, sean convocados. Pero ya nuestro rol lo definió el pueblo de Costa Rica y vamos a ejercerlo con responsabilidad, con madurez. Probablemente en un gobierno de Fabricio Alvarado tendríamos más puntos de confrontación en toda la agenda de derechos humanos, tendríamos que estar defendiendo permanentemente el principio de laicidad en la política, la necesidad de que no se mezcle religión con política, tendríamos que estar combatiendo los retrocesos como el tema que ustedes estaban hablando ahora de querer eliminar la educación sexual de las escuelas y colegios, que sería desastroso. Defendiendo los derechos humanos de grupos que ya están sufriendo el odio, la discriminación, la homofobia, por ejemplo. Pero también en un gobierno del PAC no seríamos una oposición complaciente. Yo creo que al PAC le dimos en este primer gobierno, le dimos un tiempo como para que el beneficio de la duda, ¿no? Para que se acomodara. Nuestros diputados trataron de contribuir, pero también es cierto que hay cosas en las que no
no cumplió nuestras expectativas, como el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Ha habido grandes retrocesos en materia ambiental en el actual gobierno. Entonces, no es, en ninguno de los dos casos podrían esperar esos gobiernos un cheque en blanco, o de que porque son el menos malo, tal vez entonces nosotros vamos a ser complacientes. Del Frente Amplio pueden esperar, en cualquier caso, una oposición firme, pero una oposición basada no en buscar prebendas o que nos nombren gente en puestos o beneficios personales, sino a partir de programa, de principios, de una agenda y siempre la capacidad de llegar a acuerdos. Don José María, ¿cuál es el mensaje del Frente Amplio para esta segunda ronda electoral? ¿Votar, no votar, acompañar a una u otra de las dos tendencias que hay? Bueno, la semana pasada nuestra comisión política se reunió y discutimos precisamente este tema. Hacemos un llamado a nuestra militancia, a nuestros votantes, a votar el domingo 1 de abril. Es mucho lo que está en juego. No creemos que se pueda ser indiferentes ante la segunda ronda electoral y les llamamos a votar contra Fabricio Alvarado. No significa esto un cheque en blanco al PAC, pero sí, sin duda alguna, nos preocupa muchísimo el retroceso que se puede dar en materia de derechos democráticos, ¿verdad? No es nada más el tema de si el matrimonio igualitario o no matrimonio igualitario, no, es mucho más lo que está en juego. Nos preocupa muchísimo que llegue al gobierno un partido de corte confesional que pone en entredicho la separación entre iglesia y Estado. Esa separación le ha costado a la humanidad ríos de sangre, siglos de entender la necesidad de separar la religión de la política. Yo veo algunas manifestaciones en redes sociales, veo una mamá que llama a matar a personas homosexuales, veo manifestaciones de odio. Estamos cayendo en una lógica de guerra religiosa que es promovida precisamente porque estos partidos no separan la religión de la política y tratan de meter a la gente que los sigue, a sus pastores, a sus líderes, en la lógica de que los rivales políticos son enemigos de Dios. Es muy peligroso que estemos perdiendo este principio de separación entre religión y política, porque lo que da lugar a eso es a un Estado autoritario, es a un Estado donde no se respetan las diferencias, donde no se respetan principios básicos de la democracia. Yo no quiero que nos parezcamos a Irán o a esos estados confesionales donde hay un líder supremo que es intocable, incuestionable, porque como se le considera al mismo tiempo enviado divino, no se le puede criticar, nadie lo conoce, nadie lo puede ni siquiera ver quién es el que está detrás moviendo los hilos. El retroceso democrático en materia de libertades civiles que puede implicar un gobierno de corte, y no es de corte confesional, y no es en contra de las creencias religiosas. Nosotros creemos que el Estado debe respetar las creencias religiosas de todo el mundo, que las iglesias de los distintos tipos puedan desarrollarse, que no sean perseguidas, que no sean discriminadas. El Estado por eso debe ser laico, pero sin duda alguna el posible gobierno de restauración pone en entredicho estos principios básicos y eso a mí por lo menos me preocupa muchísimo. Gracias, José María Villalta. Queríamos hablar más, pero hoy el tiempo de verdad que nos ha quedado bastante ajustado, nuestros invitados. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Buenos días.